En Memorias que Perduran de hoy, vamos a contar con la presencia del doctor Gastón Rolando Cornejo Vascopé. El doctor Vascopé es médico con estudios en la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, especializado también en la Universidad de Chile, además en Ginebra, en Suiza. Ha sido fundador y presidente de varias sociedades científicas, como la de cirugía, gastroenterología, historia de la medicina, cancerología, endoscopía, profesor universitario invitado en Ginebra, catedrático de la Facultad de Medicina en la Universidad Mayor de San Simón, pero además jefe del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina, magíster en Educación Superior, jefe de Cirugía de la Caja Nacional de Salud, pero también miembro integrante, como reza en su currículum vitae, de la Sociedad Boliviana de Cirugía, presidente de la Unión de Poetas y Escritores de Cochabamba, miembro de la Sociedad Geográfica de Historia y Geografía de Sucre, presidente de la Sociedad de Escritores, en fin, una amplia gama de cargos, de puestos, de especialidades que ha ocupado el doctor Cornejo. Además es columnista de los periódicos, le interesa la justicia social y también ha incursionado en la actividad política. Doctor Gastón Cornejo, quiero darle la bienvenida al programa Memorias que Perduran y su saludo inicial a los internautas que ven el programa. Constantino, en realidad soy yo el que debe saludar y agradecer esta entrevista, que pues tiene trascendencia por el título, ¿no? Memorias que perduran. Entonces, yo digo evocaciones existenciales, tienen mucha jerarquía, ¿no? Mucha importancia. Entonces, para mí, primero un saludo y la gratitud manifestada por este evento. Bueno, y yo quisiera empezar, pues, un poquito retrotrayéndome al tiempo de mi nacimiento, porque de eso se trata, entrar en contexto, ¿no? Uh-huh. Yo nacido en 1933, cuando empezó la Guerra de Chaco, pero pocos decenios antes, Bolivia tuvo la Gran Guerra del Pacífico, la famosa convención de 1880, donde bolivianos ilustres tratan de salvar a una patria en agonía, que luego en 1904 es enclaustrada para siempre, por lo menos hasta el presente, enclaustrada por invasores extranjeros vecinos y traidores de la patria, ¿no? El Partido Liberal, el Partido Republicano, en fin, todos los políticos de entonces y militares actuantes nos clausuran a nuestra salida al mar en 1904. Y pues aquellos héroes que se encumbraron con el poder político terminan fusilando a los últimos defensores del Alto de la Alianza, los colorados, para luego en el nuevo siglo empezar una serie de maniobras políticas arteras hasta 1930. Y retomo estas fechas para señalar acontecimientos del presente. Hernando Siles, el presidente, pretende constituirse en un presidente vitalicio. Terrible. Y renuncia a su cargo y deja a sus ministros que le cuiden la presidencia.
Ya en el nacimiento de la República, el padre de la patria, que fue nuestro gran mariscal Antonio José de Sucre, tiene que aceptar una constitución vitalicia que fue pues el desastre legislativo que derrumbó la gloria del presidente, del libertador Bolívar, en el Perú, en Bolivia y en toda la Gran Colombia. Y hasta ahora los detentores del poder insisten en retrotraer la presidencia vitalicia de Simón Bolívar en algo que es que va contra la civilización, la evolución de las libertades humanas, la democracia representativa, el Estado de Derecho, etc. Y bueno, en 1930 el pueblo empieza en Oruro con estudiantes y luego sigue en el Alto, derrotan al presidente Hernando Siles y a su ministro, el extranjero que más tarde nos llevaría al desastre, el general Kunt, y encumbran a un espacio de honor militar donde están pues el general Lanza, el general Carlos Blanco Galindo, el general Bilbao Rioja, en fin, lo más granado y culto y cívico que ha tenido Bolivia. Solo hemos tenido 6 meses de esa alta tribuna militar y bueno, ellos ofrecieron un cambio democrático y lastimosamente entró un civil guerrerista que nos llevó a la contienda infeliz, la guerra de Chaco. A pesar de que Blanco Galindo, en un viaje de espionaje 4 años antes, había informado al ejército, a Kunt y a todos los de ese entonces, Hernando Siles, que no era posible entrar a la guerra porque el Paraguay estaba mucho mejor armado, tenía líneas férreas estratégicas, tenía mayor evolución militar, en fin, pero la inconsciencia civil y militar nos llevó a la muerte de 100,000 jóvenes bolivianos y peruanos y paraguayos. Y perdimos todo el Chaco del Sur y quedamos cercenados otra vez en todos los costados de Bolivia. Bueno, en ese tiempo nací yo. Mi padre, justo cuando yo nacía, estaba ya en Villamontes, demoró 1 mes y 10 días para entrar hasta Tesén, a la frontera a la trinchera. Él era abogado joven, tenía 6 años de abogado, por tanto, como un soldado preparado, fue puesto como secretario en el comando. Y gracias a eso, heredado archivos de primera categoría que plasmado en un libro, ¿no? Tanto de Carlos Blanco Galindo, que es quien debía dirigir la guerra, pero se opuso por estrategia, y de Alberto Cornejo Solís en su diario La Guerra de Chaco. Bueno, la juventud, la niñez fue bastante acogedora, en un hogar muy lindo, cómodo. Acá en Cochabamba. En Cochabamba, sí. Raíces en Cochabamba, en Sacaba. Por apellido, Cornejo viene desde el Perú. Llegó el antepasado primero, que se llamó Miguel Fernández Cornejo, con los españoles. Tuvieron el accidente terrible de la toma de Atahualpa,
fundaron Arequipa, y de Arequipa llegaron todos los Cornejo hacia el Cusco. Muy pocos quedaron en el Alto Perú y la mayoría se fueron a Argentina, norte argentino y Chile. Y ahí hay toda una historia familiar interesante. Por Vascopé, bueno, tengo una herencia, Vascopé Quiroga, una herencia de religiosos, una ascendencia religiosos. Uno de ellos, Daniel Quiroga, estuvo en la convención de 1880. El otro fue obispo de Arani y llegó a arzobispo de Guatemala. En fin, o sea que tengo una trayectoria genealógica interesante. De sangre mixta, ¿no? Por eso es que cuando se hablan de las multietnias, yo digo, bueno, ¿y a qué etnia pertenezco, no? Entonces, bueno, ahora ya no hay razas, hay etnias culturales. Claro. Científicamente se sabe que no hay sangre pura, ¿no ve? Principesca. Todos somos una mezcla, sobre todo los americanos, una mezcla de razas. Y doctor, ¿qué recuerdos tiene de su infancia? Bueno, la pequeñez, ingresé al Colegio La Salle. Ahí tuve en segundo, tercer año un accidente y me cortaron, un familiar me cortó los dedos al podar un seto. Yo quería ayudarlo y él no calculó y me rebanó 2 falanges. Y eso ha sido mi sello hasta el presente, porque cuando quise tomar una línea de especialización, dije, bueno, no, por esto no voy a hacer lo que me gusta, cirugía, pero haré pediatría. Sin embargo, como voy a contar después, trabajé en una mina en Chile, en pleno desierto de Atacama boliviano, y ahí encontré pues un hermoso hospital, empecé a operar y vi que podía. Entonces me dedicaba a la cirugía en un empecinamiento, yo diría, un poco contraorgánico. Pero creo que he cubierto mis ansiedades y he sido un artista de la cirugía. ¿Y cómo surge esa vocación de ser médico, doctor? Bueno, hermosa pregunta, porque era muy pequeño cuando el padre, constructor de espíritu, me lanzó una afirmación que pesó mucho en mi vida. Me dijo, Gastón, tú vas a ser médico para curar a los pobres. Ya como una profecía. Una profecía. Entonces yo no dudé nunca. Cuando salí bachiller me fui a Chile, porque una hermana mayor estudió en Chile. Entré a la Facultad de Medicina, muy difícil, pero hasta que salí en 1962, yo nunca dudé de que podía ser otra cosa, ¿no? Tal vez algo lo mío, porque me gusta todo lo que es la tierra. Los papás tenían estancias, 2 hermosas estancias, donde pasé mi infancia. Ahí el mensaje de la juventud, ¿no? De la evocación. Conocí lo que era el pongo y la mitani, el pongueaje, ¿no? Eso antes de terrible, que venían a trabajar gratuitamente a la casa del patrón y dormían pues en cueros, y la mitani trabajaba gratis en la cocina, ¿no? Entonces, cuando vino la época de mi bachillerato y el MNR con su posibilidad de reforma agraria, tanto mi padre como la hermana mayor
se pusieron en favor de la... por supuesto, ahí hubo un conflicto familiar terrible entre el patrón, el dueño de las estancias, y el padre abogado, famoso decano y rector de la Universidad de San Simón, empecinados en abrirnos a la justicia social. En 1952 partí a Chile y de lejos seguí toda la revolución. Allí visité una familia boliviana cuya hija estaba casada con un famoso dramaturgo chileno, Pedro de la Barra, el creador del Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Y me invitaron a almorzar y me dijo, oye, ¿tú conoces a Pablo Neruda? ¿Quién es ese? Pero no me digas que no conoces. Mañana vas a conocerlo a Pablo Neruda. Y me llevó. Y lo conocí. Entramos a su casa, estaba en su living, un gordo que parecía una tortuga, un poco agraciado. Se paró muy atento, me dijo, Pablo es mi sobrino que viene de Bolivia y va a empezar a estudiar medicina. Me hizo una serie de preguntas que yo no entendí, porque eran preguntas de un comunista, ¿no? Cómo la revolución, la lucha de clases, las posibilidades de una transformación social. Yo no tenía idea, pues era un muchacho de bachiller de comunión diaria, ¿no? Pero me impresionó mucho. Ya en el decurso de la formación universitaria, me impactó ver gente que vivía en el Mapocho, en el río, y vivía humildemente, miserablemente, y empecé a entrar a anatomía y me tocó una mujer, un cadáver de mujer joven, y tuve que hacer una disección crural, muy próxima al sexo. Yo no conocía de ese tema, ¿no? Un muchachito joven. Y me impresionó tanto la realidad de la naturaleza humana y la realidad de la realidad social en Chile. Entonces, un día vi un cuadro de un famoso pintor chileno en la que hay un comedor, una mesa con un pedazo de pan, dos niños con abdomen distendido, desnutridos, una mujer esperando familia en acto de resignación, y un obrero dando un puñete a la mesa, ¿no? Entonces dije, esto no es posible, ¿no? Mi mundo tiene que ser un mundo de justicia, de paz, de belleza, en fin. Y empecé a buscar dije, voy a hacer una tabla rasa de todo lo que he aprendido y quiero cambiar. Y ahí un condiscípulo, Choaki, me entregó un librito que se llama Politzer. El materialismo y su contrario, ¿no? Y la dialéctica. Entonces empecé a estudiar, y así como estudiaba medicina, estudiaba marxismo y me volví marxista. Ingresé a las filas de Luis Emilio Recabarren, el creador del Partido Comunista en Chile, pariente de Recabarren, que fue gobernador de Cochabamba antes después de 1810. Bueno, resulta que era una ideología hermosa, porque si bien había la lucha de clase, la dialéctica, no había la lucha violenta de clase. Era un partido comunista democrático, ¿no? Que respetaba la vida per se, ¿no? Con toda su manifestación y su sacralidad. Entonces,
hasta que salí médico fui comunista. Luego no me gustaron extremismos, me volví socialista y trabajé con Salvador Allende en su penúltimo intento de revolución. Salí médico y me fui a trabajar a La Pampa, a la Salitrera, y como yo era de tendencia socialista, ayudé plenamente a la clase obrera y un poco menos a la clase de empleados, porque para mí eran los burgueses y los otros eran los sacrificados y los héroes del futuro social, ¿no? Me sacaron al término del año con sirenas, diplomas, tuve que comer en el sindicato obrero picante de gato, en fin. La policía, los carabineros, los profesores, fue una salida exitosa. Llegué a Bolivia y busqué trabajo. ¿En qué época regresó a Bolivia? Después ya del MNR. Después del MNR. Sí, antes de la revolución de Pinochet. Resulta que conseguí un trabajo en Yacuiba. Y me fui ya de cirujano, porque había hecho mucha práctica de cirugía en Chile. Me fui a la Caja Petrolera Yacuiba, donde estuve un año. Del extremo desierto, caluroso del norte chileno, pasé al Chaco boliviano, donde pues habían enfermedades distintas, la picadura de víbora, el paludismo, que en Chile ya no existía, la malaria, la tuberculosis, la pobreza, pero la gente buena, y la gente del norte de Chile a su modo, y la gente nuestra, chaqueño, a su modo, gente cálida, de distinta expresión cultural, pero simpatiquísimos. Dignos de amor, pues los chaqueños, como los tarijeños, muy buenos para la taba, para el vino, para la relación humana, ¿no? Bueno, volví a Cochabamba, ingresé a la universidad con un examen de méritos y examen de competencia, y siempre en la universidad he dado, creo que unos 10 exámenes de méritos y de competencia, y lo mismo en la Caja. Y gracias a eso me he salvado de la instrumentación política partidaria de todos los gobiernos que se han sucedido en nuestro país. Bueno, consigo en un concurso de méritos un cargo en Guavirá, en Santa Cruz. Me voy a Guavirá, tiempo el MNR, y mi amigo Hugo Banzer, con quien hacíamos la hora de la solidaridad, un programa caritativo muy lindo. Hugo era un hombre muy inteligente y muy simpático, pobre, andaba en bicicleta y éramos íntimos. Me dice: oye, Gastón, no vas a ser tonto. Mira, en Guavirá tengo un pariente, un compadre de apellido Aguilera, y él te va a ayudar, te vas a llenar de plata. Listo, pues yo estaba pobre. Llego a Guavirá, empiezo a trabajar, hermoso Guavirá, y me encuentro con un cochabambino, Céspedes, experto en salud. Me dice: mira, Gastón, conozco tu familia, estoy aquí como controlador porque de la CBF, porque en la algodonera, en la empresa similar, privada, gastan 3 veces menos que en Guavirá y son más grandes. O sea, hay corrupción. Y empezamos a analizar y descubrimos la corrupción donde estaba el médico, el señor Sumarán, Aguilera, su mujer y las farmacias de Santa Cruz. Entonces denunciamos. Esa denuncia significó que el sindicato del MNR me hizo una blitzkrieg en una asamblea y nos declaró a Céspedes y a Cornejo enemigos de la clase trabajadora, y tuvimos que salir a medianoche con peligro de vida
y el propio gerente nos retiró de nuestro centro de trabajo. Más tarde el colegio médico de entonces hizo la averiguación, hizo todo el proceso y me sobreseyó de toda culpa, ¿no? Bueno, estaba en eso, resulta que el padre cayó enfermo y se murió. Pero en el intertanto de esa enfermedad incurable, conseguí una beca para ir a Colombia. Una beca para ser cirujano de corazón, pero como lo iba a dejar a mi padre, así que hubiera sido el primer cirujano y perdí la beca. Pero Dios me dio chance, pude volver a Chile y hacer mi especialidad allá. La verdad es que yo amo al pueblo chileno, he vivido 14 años allá, pero por supuesto, mis enemigos son los políticos. Los políticos y esa derecha recalcitrante chilena que es la de la guerra del Pacífico, ¿no? Arrogantes, impetuosos, atrevidos, malcriados. Bueno, vino el tiempo del Pinochet y me escapé a Ginebra. Pero escapé con una beca. La Fundación Patiño me dio la beca y pues tuve la oportunidad de llevar a la familia, a los niños, y gozar de esa tecnología hermosa que hay en Europa, en Suiza, donde la exactitud es sacralizada, ¿no? Entraba a 6:15, 6:30, hasta las 7:15 tenía tiempo para vestirme, lavarme, pero 7:30 empezaba el corte de la cirugía. A veces estaba listo 7:25, decía, no me sé, doctor, pasan, todavía no. Cuando 7:30, ahora, entonces empezaba el tajo. O sea, algo terrible. No había ni mosca, no hay un papel en el suelo, un desastre. Bueno, en cambio en París la figura es distinta y conocí toda Europa y retorné a continuar mi actividad y desde entonces tuve una actividad ininterrumpida en la Caja como cirujano de base, de tiempo completo, hasta llegar a jefe de cirugía. Fui director. Cuando quise ser jefe de la regional Cochabamba, di mi examen, gané a 6, pero no me posesionaron porque el directorio dijo, no es de nuestro gusto político. Yo era muy de izquierda. Los mandé de paseo y me fui. Pero al irme, pues me dieron un memorándum con el Ujier para que no vuelva. Entonces tomé a mi segundo, le dije, doctor Guzmán, usted va a quedar de jefe, yo me retiro, pero quiero seguir con mi docencia, mis alumnos. Me dijo, doctor, va a tener usted que mandar una carta. Entonces le dije, doctor, váyase usted a la M, así directamente, ¿no? Y esa fue mi conclusión en la Caja. En la universidad igual empecé como técnica quirúrgica, llegué a ser cirujano, conocí a los mejores cirujanos y a los mejores médicos de Cochabamba y de Bolivia. Yo he fundado el Museo de Historia de la Medicina y ahí están en colección las grandes figuras de Cochabamba, empezando de Aurelio Meleán hasta presente. Tengo que hacer un homenaje a Osvaldo Maldonado y César Moscoso, que, bueno, está pendiente. En la universidad me sucedió lo mismo. Concursos, intervenciones del gobierno, los militares, el tiempo de la oscuridad, hasta que pues llegué al último, hace pocos años, en las que lamentablemente un familiar
ganó la elección de decano, hubo un chisme que enturbió nuestras relaciones, y cuando él se posesiona, yo voy a mi puesto y encuentro a un urólogo, un doctor, voy a darle un nombre, y me dice: doctor, usted ya no trabaja, no es bienvenido acá, hasta luego. Y me fui. Ups. Me jubilé también. Otro desengaño institucional y existencial. Pero después decidí dedicarme a la investigación histórica. ¿Cómo surge esta vocación por la historia, la geografía? Por la historia. Bueno, resulta que hay una figura femenina maravillosa en la historia de Cochabamba que se llama Marta Urquidi Anaya, hija del gran historiador famoso, el que ha dado toda la sustancia histórica. Y ella, muy amiga mía, nace entre nosotros una amistad muy respetuosa. Me introduce en la Sociedad de Historia y Geografía, donde están todos los Urquidi, don Jorge Urquidi Zambrana, en fin, grandes personajes, el doctor Hugo Bilbao, la vieja, en fin, y empiezo también una carrera de investigación y yo diría de nobleza, porque hay gente noble ahí, hasta el presente. Y he sido 6, 7 años presidente y hemos cambiado la presidencia hace un mes, ¿no? Ahora está el doctor Waldo Armas Torres Armas. Bueno, y la historia, el estudio del pasado es tan importante para proyectarse al futuro, ¿no? Porque estamos viviendo los mismos errores de siempre. Ingreso gracias a contacto con poetas, a la Unión de Poetas y Escritores. Ahí conozco a Mario Lara López, Gonzalo Méndez, gente hermosa que anda pues en las nubes haciendo poesía, cantos de dulzura, ¿no? Pero también con compromiso humano. Y bueno, todavía estoy ahí, he sido presidente nacional de ambas sociedades. Voy a Tarija a un congreso, me nombran presidente nacional de Historia de la Medicina. Y bueno, creo que he empujado estas instituciones, así como las sociedades científicas que usted ha nombrado, y que ahora están bogantes, son grandes sociedades, libres de la instrumentación política partidaria. Yo quisiera terminar con lo siguiente. El SUS. Bueno, resulta que Joselín Pereira, no sé si usted lo ha conocido, un comunista, estalinista, leninista, al final con el doctor Remo Di Natale, que es otra personalidad, construimos un grupo de debate, Patria Nueva. Y empezamos a trabajar y decimos: bueno, esto no es posible. El GONI ha vendido todo, sinvergüenzas han regalado todo, el país han hecho de plata, no es posible permitir. Tiene que haber una revolución o una renovación democrática. Ahí aparece un líder, Evo Morales, indígena. Voy con Joselín y con el otro para decirle: mire, hay que industrializar, hay que nacionalizar el gas e industrializar nuestro país por fin, porque se están descubriendo grandes depósitos y nuestro país está atrasado después de Haití. Y me dice, Evo Morales me dice: qué casualidad, hemos decidido nombrarlo, usted invitarlo a ser senador. Yo no supe de dónde salió eso. Me quedé paralizado. Dije: mire, deme 24 horas para responderle. Averigüé, era mi cura comunista, don Gregorio Iriarte, el que le había hablado, y le he dicho: mire, invítalo a él. Porque con Gregorio hemos convivido también muchos temas, ¿no? Como
en la noche de San Juan, él fue el héroe de la denuncia. El hecho es que, claro, había, ¿qué piensan estos masistas? ¿Cuál es su ideología? Para que yo acepte. Empiezo a trabajar, a estudiar con Jorge Alvarado, una gran figura ahora en Misicuni, y está pues plasmada toda la ideología mía, ¿no? Empezando de la protección a la Pachamama, el medio ambiente. Yo soy ecologista puro. Luego, rescatar la dignidad del indígena, de las etnias. Yo he estudiado antropología en la Católica, pues, y eso es lo más importante. La justicia social, los derechos humanos. Entro, pues ¿cómo no voy a entrar si esta es una transformación? Además, los sinvergüenzas de la extrema derecha han escapado. Y ingresé orgullosísimo como invitado por el presidente actual. 2006 al 2010. Toda una lucha, un debate hermoso en el Senado. Estábamos en minoría, entonces teníamos que pelear con una oposición que era una oposición de expertos. 20, 30 años de senadores ahí, Titos de Vila, en fin, había gente, Bort, que es un genio de la política, el que ha muerto en Brasil, en el avión, no me acuerdo. Pinto, ¿no? Roger Pinto. Roger Pinto, un hermoso hombre. Al final, hubo una serie de crisis conmigo, ¿no? En el sentido de que querían que yo apruebe tal cosa, levante la mano, y yo no podía, ¿no? Un juicio a una magistrada de Sucre que no era correcto, entonces voté en favor de ella porque me asesoré bien, en el sentido de que cómo debía emitir mi voto, ¿no? Tuve acá un gran apoyo jurídico. Mi esposa, que es abogada y enfermera, actual decana de enfermería en San Simón, detrás de un biombo, trabajando gratuitamente, me ayudaba con las leyes. Yo era médico, no conocía de leyes, pero gran experiencia porque el debate era artículo a artículo, vocablo a vocablo. Situación que era muy importante. Entonces conocí a 4 o 5 ministros de salud, todos un desastre, pero hubo una muy buena, Nila Heredia, una mujer de agallas con una historia bellísima, historia personal que conocí después, una mujer muy respetable, entiendo que está en un puesto de construcción muy importante. Conocí a Lino Vilca, un indígena de los Yungas, muy respetable, pero también conocí a gente opositora y sobre todo oficialista que eran un desastre. No voy a dar los nombres, pero gente que no merece representar la patria. Hasta entonces, ver potosinos, pollera, ver sombreros, lillas, la bandera multicolor indígena era para mí un orgullo sublime. Llegó el tiempo del 2009 en que teníamos que aprobar la nueva legislación, la nueva constitución. Entonces estudié la nueva constitución, el proyecto, y era hermosísimo. Yo creo que es una de las constituciones más hermosas de Sudamérica. Imagínense declararse pacifista a ultranza. Y términos como el Estado garantiza la salud, la educación, la vivienda, la justicia social, los derechos humanos, es una poesía. Entonces marché con los indígenas, con los campesinos e indígenas por el altiplano,
en octubre hasta que aprobamos. Me acuerdo que a mi lado iba un campesino mayor y entablamos comunicación y me dijo, mira, nosotros ya no vamos a ver en la justicia ese mundo nuevo que añoramos, pero este sí, su hijo, un campesino de Tupiza, emocionado, pues. Entonces viene el tema de aprobar la Constitución y llega la posibilidad de aprobar con enmiendas en el Senado y en el Congreso. Entonces había pues la disposición transitoria última en la que decía que ese periodo valía para fines de reelección. Entonces los opositores se impusieron. Dijeron, no señor, ese periodo sí vale. Entonces con el senador Bort fuimos donde el presidente y le dijimos, presidente, es este punto, ¿no? Usted tiene chance de terminar este y otro más. Sí, dijo, basta, yo no quiero más, yo renuncio a seguir más allá de este tiempo. Además está el artículo 168. Y logramos, con esa aprobación escrita, pública, televisada, aprobar en 2 noches, en una noche larga, hasta el amanecer, la nueva Constitución Política del Estado. Ese ha sido para mí, salvo 2 artículos, la condecoración de mi vida, ¿no? 2 artículos como el de la coca, porque decimos la coca es sagrada, no es sagrada. Científicamente se ha demostrado que es dañina. Yo le cuento al final ese tema. Y yo creo que ahí empezó mi otra frustración de mi vida. No hay un artículo que el gobierno del MAS no haya ofendido. En la Pachamama, Dios mío, ese camino al Tifnis, habían 100 millones de sobreprecio con la empresa Odebrecht y ABC. Entonces, Jorge Aguilera, el senador de la oposición cruceño, me dijo, mira, venga, doctor, senador, hay este tema, ¿no? Se ha hecho un contrato sin licitación con una empresa brasilera, Odebrecht, y hay 22 adendums en carpeta, en lo ancho, en lo alto, en el precio, en la dotación de alquitrán, en la dotación de profesionales especialistas en caminos, en fin, tengo ahí todo el PowerPoint. Entonces denunciamos. Yo, senador oficialista, y el opositor, llamamos una conferencia de prensa y denunciamos. Y denunciamos la verdad. Entonces llegó aquí, lo busco a Bakovich, me visita en mi consultorio, y le digo, mira, Armando José María Bakovich, hay 100 millones de sobreprecio. No, me dice, estás equivocado. Son 200 millones de sobreprecio comparativamente con otras empresas. Un desastre. Pero antes ya la primera ruptura fue la siguiente. Resulta que la empresa Sidre entrega un proyecto de ley que se llama biocombustibles y un proyecto interesante de producir gas a partir de las palmeras. Yo digo, pero qué interesante, yo he estudiado al final de mi vida quirúrgica la cirugía laparoscópica a través de tubos introducidos en el abdomen para hacer la cirugía sin abrir el abdomen, y eso es una gran cosa. O sea, la técnica, la evolución de la técnica es respetable y hay que escuchar y aprobar esta ley. Se enojaron. El presidente me hizo decir por qué yo había apoyado eso, dar de comer a los autos en vez de dar de comida a los seres humanos. Terrible, entonces eso me impresionó. Y dijo, tienes razón. Y con
el hijo del pintor que ha renunciado, el que pinta El Quijote y los perros, nos pusimos de acuerdo en que no era posible, pero ya estaba la ruptura personal con el gobierno, que resulta ahora el gobierno apoya los biocombustibles, apoya los transgénicos, apoya los caminos, apoya no solo eso, apoya la producción de cocaína en los parques naturales. ¿Cómo voy a estar con el gobierno? ¿No? ¿Cómo voy a estar con el gobierno? ¿Y cómo van a estar nuestros hijos, nuestros nietos, con alguien que les está quitando el porvenir, el futuro de la existencia humana, que está degradando la imagen de nuestro país? Entonces, gracias a Dios, ha salido una niña de 15 años, Greta Thunberg, en Suecia, donde está armando una revolución mundial. Gracias a Dios, ojalá que eso llegue a Chapare para terminar con la cocaína. Para terminar, un tema científico. Resulta que cuando yo llego de Chile, hago todo un trabajo científico en megacolon, en Chagas, la enfermedad de Carlos Chagas, que descubre el parásito que produce lesiones en el corazón, en los intestinos. Y bueno, llego, aprendo a operar cirugía de colon en Chile, llego a Cochabamba y los médicos de ese tiempo, 1960, 70, 80, estaban convencidos de que era la coca la que producía la megacolon. Dice, pero estos ignorantes no han leído los trabajos de Carlos Chagas. Entonces, yo como presidente de cirugía invité a expertos brasileños, Keverle y Okumura, dos pioneros de la enfermedad de Chagas, y demostré que el megacolon cochabambino, boliviano, tarijeño, chuquisaqueño, en fin, era igual que el brasileño. Otro es el megacolon y el vólvulo de altura, que es diferente. Y eso fue, empezamos a trabajar, a buscar nuevas técnicas, en fin, y logramos ser los pioneros en la última técnica, que es la operación de Duhamel en megacolon. Bueno, resulta que hace unos meses invito, no sé si deba dar el nombre, porque a lo mejor me lo persigue y no tengo su permiso, a un gastroenterólogo famoso, un hombre lindo, que escribe también sus historias. Él vivió en la antigua ferrovía Oruro, Aguascalientes, por ahí, y me dio su libro para prologar, pero lo invité después en la Universidad de Unifral, donde soy decano de Ciencias de la Salud, lo invité a una reunión, un simposio de enfermedades gastrointestinales. Entonces, a mucho ruego fue. Me dijo, mira, porque tú me has ayudado y porque te quiero, voy a replicar un trabajo científico que presenté en México y que tiene un premio internacional. Demuestra que el acullico crónico es nocivo para el intestino, con todos los estudios de investigación científica, anatomía patológica, bioestadística, método científico, en fin, y resulta que es verdad. El megacolon no chagásico en el Chapare y en Cochabamba es debido al acullico crónico, a esa ingestión de cocaína, pero milimétrica en gotas, que va produciendo una intoxicación crónica en el minero, en el chapareño, y destruye todo el plexo nervioso del intestino y termina en una dilatación, contorsión, vólvulo, fecaloma y muerte. Entonces la hoja sagrada de la coca no es sagrada. Y esa es mi mea culpa, ¿no? Yo creo que he hablado mucho. Doctor, me gustaría conocer
su percepción sobre el seguro universal de salud. Ya. Siendo médico, usted debe asumir una posición. Además, socialista. Ajá. Yo he vivido el Servicio Nacional de Salud de Chile, socialista en tiempo previo al tiempo de Salvador Allende, en Frei, inclusive con los militares, ¿no? De los días del campo. Una estructura hermosa. ¿Y cómo era esa estructura? El médico que egresaba, el estudiante, elegía, iba al servicio de salud, él decía ya, soy nuevo, quiero trabajar. Habían dos posibilidades. Uno, irse a provincia como médico general o bien quedarse en Santiago como especialista. Las dos chances las daba el Servicio Nacional de Salud. Pues cuanto más lejos fuera uno, mejor sueldo. Por eso es que yo me fui al norte de Chile, ¿no? O bien especialista 3 años, en algunos 5 años, pero especialista para ir después a la periferia de Chile. Y un servicio donde jamás se habló de corrupción, ni de ineficiencia, porque ahí la bioestadística era universal. Y, por ejemplo, había un congreso, ya este año vamos a saber cuál es la realidad en peritonitis en todo Chile. Entonces, todo Chile, del norte a sur, presenta las historias de peritonitis en un lenguaje común. Y se sabe cuál es la mortalidad, la morbilidad, el mejor tratamiento, en fin, una serie de temas. En Bolivia eso es anárquico, siempre ha sido anárquico. Cada institución tiene su propia ficha, su propio desempeño, su administración, en fin. Entonces, la educación, la salud, la vivienda y todo, en mi concepción marxista, socialista, es que el Estado debe socializar para la gran comunidad social. La gente que tiene plata, pues que vaya. Fíjese que en la educación, en Chile, era un lujo entrar a un liceo fiscal. Los colegios privados eran para los discapacitados, pero el bachiller del colegio fiscal era de una jerarquía mundial. Igual pasaba en salud. Hasta que vino Pinochet, hizo torerías, mató a tanta gente. El médico se volvió un torturador en tortura física, ¿no? Ahí tenemos casos terribles. No había clases de ética, sino que era la imagen del maestro el ético. Bueno, cuando fui senador dije, tenemos que lograr con Mila Heredia el Servicio Nacional de Salud, que se vuelva, dice, va a llamar Servicio Único de Salud, no importa, pero tenemos que socializar, unificar todos los recursos, elevar la estructura administrativa, en fin, y rescatar aquella ley que hizo Jacobo Abularach en 1970 de replicar lo que hacía Chile, Servicio Nacional de Salud. Pero en este momento, después de conocer la instrumentación política partidaria en todo, en la justicia, en la política, en las universidades, en las instituciones de salud, después de conocer la agresividad y la violencia racial que estos han creado, después de ver la instrumentalización de la salud, un médico que no se inscribe en el MAS no tiene trabajo. Yo creo que debe socializarse, pero en la siguiente forma. Una estructura autónoma y que tenga administración meritocrática en base a concurso de méritos, ¿no? Y tengamos gente de mucha experiencia arriba, no ministros que se jactan de no haber atendido un enfermo, como los que tenemos ahora.
el Estado tiene obligación de cumplir con la Constitución, pero en el financiamiento, garantizar el financiamiento de la salud del boliviano. Pero la operativización tiene que hacerlo el profesional especialista, salubrista, ingeniero salubrista, médico especialista en administración de empresas, de hospitales, en fin, de acuerdo a nuestra idiosincrasia patológica, ¿no? No es lo mismo la salud en el altiplano que en el valle y el llano. Pero eso no puede hacerlo un masista, y menos un médico cubano que no tiene la carga horaria suficiente para ser calificado. Y eso lo he descubierto ahora que soy decano. Cuando médicos cubanos quieren homologar sus títulos, no se puede, no llega ni al 10%. Entonces, primero respeto a nuestra formación universitaria. Luego, formar productos de calidad en el sistema público y en el sistema privado. Una de las ideologías que puede rescatar el nuevo partido es romper esa barrera entre el sistema público y el privado, entre la universidad y humanidades, ¿no? Y construir una institución que garantice la salud en eficiencia y en honestidad. Doctor, finalmente, para concluir la entrevista, quisiera conocer cómo se siente habiendo sido partícipe de la aprobación de la Constitución y la vulneración del artículo 168 ahora por Evo Morales. Claro, para mí es una ofensa a la dignidad de la patria, ¿no? Hablan de mentira, es una traición. Estamos en un estado que no es un estado de derecho. Tenemos que llegar pues a la resistencia civil. No es posible llegar a una elección, no es posible. Si hay una elección es de facto. Estamos en una situación de facto. Se ha roto la Constitución, la disposición transitoria y el artículo 168 en base a intereses personales. Hay gente vendida en el Tribunal Electoral Constitucional, en el Ejército, en la policía, en las fuerzas que han jurado democracia, y en el propio Ejecutivo, que ha jurado al recibir el mandato, respetar la Constitución. Si no hay respeto a la Constitución, no hay respeto a nada. Es una delincuencia estatal. Entonces, cuando las fuerzas del orden y la estructura sociopolítica quiere imponer normas, la resistencia se impone. Acuérdese de Franz Tamayo. La ley capital, nadie es impunemente poderoso siempre, ¿no? No es posible aceptar. Y mi posición es tajante, ¿no? Estoy con la resistencia civil, no sé qué candidato va a salir, ojalá que aparezca un Guaidó, pero que sea pues esperanzador en términos de lograr un mundo mejor, un mundo de paz, un mundo de fraternidad, un país respetable. Estamos mediterráneos y aislados ante el concierto mundial. Y mire, yo soy un seguidor de un argentino que se llama Silo, un humanista que ha concebido algo que es propio de los humanistas, la nación humana universal. O sea, rescatar al ser humano y tomarlo en la medida universal. Ha llegado una seguidora de España que dice, en este momento el crecimiento económico es tan grande y la concentración de riqueza es tan terrible que se puede lograr un mundo de justicia
a través de la renta básica universal. Desde que nace, un ser humano en todo el planeta puede tener una renta básica universal. Y la producción de la riqueza da para eso. En cambio, la niña sueca nos dice pues, que ya no va a tener tiempo para controlar el poder de la disolución planetaria. Tenemos hasta el 2030. Hasta el 2030 no hay esa homeostasis, esa reversión del cambio climático, ese respeto a la naturaleza, ¿no? No hay vuelta atrás, muere el planeta, ¿no? Tal vez podamos lograr viajar a Marte antes, pero no sé si nuestros bisnietos. No, el hecho es que Bolivia ahorita tiene dos riquezas. Tiene la riqueza cultural de sus gentes y tiene la riqueza biológica de sus bosques. Pero los cocaleros y los empresarios y los políticos están terminando con la patria. Doctor, quiero agradecerle por esta entrevista y pedirle su despedida del público que ve Memorias que Perduran. Bueno, la despedida tiene que ser primero un agradecimiento a quien ha permitido esta confesión en voz alta. Dicen, pues di tu verdad y rómpete. Es tener verdad de que puedes romperme sin temor, ¿no? Pero lo importante es dar el mensaje a los que vienen. La generación de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Y decirles que a la luz de la biología, a la luz de la astrofísica, a la luz de los conocimientos terrestres, sabemos que somos polvo de estrellas. Detrás de nuestra masa orgánica, muy adentro en nuestra dimensión cuántica, están pues las moléculas, los átomos, los núcleos, los electrones, los positrones, y un montón de partículas más pequeñas hasta los quarks, que en algún momento tienen masa y peso y en otros son ondas sin peso. Entonces nuestra realidad in toto deviene de la energía de ondas. Y estas todavía atraviesan, de acuerdo a los astrofísicos, varias etapas, la teoría de las cuerdas, hasta llegar a la fuente original de la energía que es universal, ¿no? Y es Dios que está ahí. Pero lo interesante es que en todo este proceso cosmogénico, el ser humano ha sido producto de una evolución biológica, desde el anfioxus, la célula única, hasta este órgano hermoso que es el telencéfalo, el cerebro. Cada ser humano es único, tiene un mosaico único y tiene una dignidad per se que lo hace respetable y tiene sacralidad al interior de él. Entonces, el ser humano futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, tienen que luchar por eso, porque se respete la dignidad y la sacralidad que hay dentro de cada uno y sobre todo la supervivencia y de esta evolución maravillosa en la que estamos, pero en un planeta donde haya fraternidad y paz. Es el mejor mensaje. Gracias, doctor. Muy agradecido por haber participado de esta entrevista en Memorias que Perduran. El doctor Gastón Rolando Cornejo Vascopé, como nos ha contado, nació justo cuando empezaba la Guerra del Chaco, el año 1933. Su afición, su vocación por la medicina, pero también por la historia, la geografía, le ha permitido complementar, diríamos, estas dos actividades que ha desarrollado a lo largo de toda su vida.
nos ha contado que ha estado por espacio de 14 años viviendo en Santiago de Chile, estudiando precisamente medicina. En aquel tiempo tuvo la oportunidad de conocer a Pablo Neruda, conocer también a Salvador Allende, ser partícipe del proceso que vivió Chile. Nos ha contado que allí es donde él se, diríamos, interesó por el marxismo hasta militar en el Partido Comunista, luego volverse socialista. Participó de la primera época de gobierno de Evo Morales, invitado como senador a propuesta del padre Gregorio Iriarte. Pero en esta época, nos dice el doctor Cornejo, que para él fue toda una frustración. Y de hecho esto se nota porque a lo largo de los años de la segunda época, la tercera época de gobierno de Evo Morales, lamentablemente ese gobierno ha dejado pasar interesantes cambios que habían introducido en aquella primera época. El tema de la bioseguridad, la participación indígena, la Pachamama, temas que podrían haberse profundizado para que el país se encuentre bien. Lamentablemente eso no ha ocurrido y de hecho el doctor Cornejo siente frustración también cuando ve que la Constitución Política del Estado en el artículo 168 se ha vulnerado y lo que él propone ahora es resistencia civil. Un gobierno que trata de imponer elecciones con candidatos que están inhabilitados no nos parece el más correcto. Y creo que esta postura debería recibir el apoyo de todos los bolivianos que creemos en la justicia social, en la democracia, en respeto de los derechos humanos y que debería prevalecer prácticamente en todos esos países donde prevalecen estos valores que impulsan una vida de paz, de fraternidad, de tranquilidad. Amigos del programa, ha sido grato estar con ustedes en esta conversación con el doctor Gastón Cornejo. Les invito a seguir el programa en la siguiente emisión. Hasta pronto.